Shalom Javerim, a todos los Ahim y Ahiot. Shabbat Shalom. Que el bendito sea los guarde siempre y los proteja y conduzca en el sendero de la verdad, en el camino de retorno que nos encontramos. Sabemos que en estos tiempos estamos en un tiempo difícil, pero nada imposible de cruzar en vista de que el Eterno es nuestro protector y nuestro único soberano sustentador de las fuerzas. Si bien es cierto, la pandemia ha sido aquel lugar que ha puesto distanciamiento, pero nada imposible, en cambio, en el espíritu, en el alma, en el deseo, en el ser uno, no nos ha limitado absolutamente. Por eso, mis amados Javerim, les deseo con mucha Javá que el bendito sea nos una siempre en el mismo sentir, el deseo, como único Israel en el mundo entero, todos los dispersos que estamos retornando a raíces hebreas, al origen, al sendero propio que tenemos que encaminarnos en el camino del Eterno. Mis amados, hoy hablaremos con respecto a lo que es la parashá Ekeb. Esta parashá Ekeb es tan maravilloso porque tiene muchas cosas que enseñarnos, así como todas las parashot. La parashá Ekeb tiene tres connotaciones que vamos poniendo por qué, cuándo o consecuencias. Pero más de ellas me ha traído a centrarme en lo que es consecuencias. Para ello, estimo que todos leemos la bendita Torá, en la cual está escrito en el Devarim capítulo 7, versos 12, hasta el capítulo 11, verso 25. El mismo que está hablando puntos demasiado muy profundos e importantes. Y por eso, cuando iniciamos el estudio de esta parashá, observamos que tiene mucho que ver con lo que se cita, por qué, cuándo o consecuencias. ¿Por qué citamos que tiene connotaciones como por qué, cuándo y consecuencias? Observamos cómo inicia en el texto de Devarim 7, 12, que dice, y si escucháis. Así está en el original del texto hebreo, y será si escucháis, ¿sí? En otras palabras estamos diciendo, escucháis, es tesmeum, a las leyes. ¿A qué tenemos que escuchar? A las leyes. Ahora, en el texto de la versión BTX dice, porque sucederá que por haber oído, o sea, tesmeum igual, estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra. A esto es lo que nosotros, o yo me refiero a decir, qué importante es escuchar y obedecer, lo cual hace que, si nosotros hacemos lo correcto, pues seguro estamos que no habrá consecuencias, ¿sí? Entonces nosotros iniciamos mirando y observando de cómo el Ahavá del Eterno, que dice bien claro, si tú miras ahí el texto de Devarim 7:13, dice claramente que el Ahavá, la bendición, la multiplicación en descendencia y la tierra, o sea, el deseo correcto, la tierra también se puede ver como un deseo, es el deseo correcto. Este es un juramento que hizo el bendito sea nuestros padres, a nuestros patriarcas. Ahora, si nosotros vamos mirando todos los versos, por eso es que la protección de toda enfermedad, esa es la promesa, que jamás llegará a las epidemias. Eso lo dice la Escritura. Si nosotros vemos tanto el verso
15. Y ser bendición más que todos los pueblos. No habrá esterilidad. Todo esto habla de lo maravilloso que el bendito sea hace que nosotros. Ahora, si nosotros miramos en el verso 16, que habla de quitar, aniquilar, los deseos de pueblos, esto hace un trabajo de corrección. No podemos tener compasión, ¿sí? Peor rendirnos cultos a aquellos falsos ídolos que nada tiene que ver. A esto es que el Creador nos insta a través de Moshe al pueblo de Israel. Estaba diciendo que tienen que quitar, tienen que aniquilar. Pero aquí quiero hablar un poco, cuando hablamos de quitar, aniquilar, no significa que hay que ir y hoy tienes que ir a matarles, tienes que irles a quitar la vida a aquellas personas. No, es quitar o aniquilar aquellos deseos incorrectos, deseos que no tienen nada absolutamente que estar con nosotros. Este es el trabajo de corrección de cada uno, que no podemos tener compasión ante esto. Al deseo egoísta no podemos nosotros tener conmiseración, compasión, no tenemos que ver. Peor rendirnos, porque la falsa idolatría, todo aquello que se honra a cosas que no son las que traen consecuencias. Y que todo esto que haga, no obedeciendo a la Torah, resultará que estos no serán lazos para nosotros. Y eso lo dice en el verso 16, que será lazo, dice, le advierte Moshe al pueblo de Israel. Por eso tiene que quitarlo. Bien, si nosotros vemos en las Escrituras, quiero leer en este caso, Devarim 7:17, ¿sí? Por favor, quiero ver un momentito. Devarim capítulo 7, 17, dice el texto: si dijeres en tu corazón, estas naciones no son más numerosas que yo, ¿cómo las podré expulsar? Si nosotros miramos esto, nos está instando a no pensar en un pesimismo, pensar en que no podemos vencer. Tú y yo tenemos toda la autoridad. Obviamente, si estamos en obediencia, si guardamos Torah, guardamos sus preceptos, estamos en toda la autoridad de no caernos ninguna parte de ese pesimismo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos lo correcto, es lo que dijo Yeshua. Que les doy, dijo, les otorgo el poder para que puedan echar fuera todos aquellos deseos egoístas. Echar demonios, lo dice. ¿Sí? Es lo que tenemos la autoridad. Ahora, si nosotros vemos el versículo 18, dice recordar bien lo que es el poder del Eterno, lo que es el poder de Yud-Hei Vav-Hei. No temas, dice, recuerda bien lo que Yahweh, tu Elohim, hizo a Faraón y todo Egipto. Sí, Misraim, lugar del mundo del egoísmo, el lugar donde se encuentra para atarnos, como dije anteriormente, esos lazos que nos pueden traer consecuencias. Pero nosotros debemos tener presente que el Eterno es mucho más en poder y nos puede dar a nosotros para que podamos nosotros también expulsar todo aquello que no trae beneficios. Verso 19, si nosotros vemos igual las pruebas fehacientes que muestra el Eterno. Dice que Yahweh hizo siempre. Y por eso recordemos, porque hemos palpado, hemos experimentado. Cada vez que en la vida cruzamos, hay cosas que nosotros quedan en nuestra mente, en nuestro interior, lo que el Eterno hace. Siempre el bendito sea descubrirá todo. Verso 20. Yahweh, tu Elohim, enviará el pánico contra ellos
hasta aniquilar a los que hubieren quedado ocultándose de tu presencia. No hay nada absolutamente. Todo lo que queda oculto, esto es lo que menciona el Eterno. No hay nada oculto que no debe ser manifestado. Es decir, el Eterno no deja absolutamente nada, salvo que tú pretendas ocultarlo, pero igual no podráslo. No debemos tener miedo. Por supuesto que ello insta en los siguientes textos que no debemos tener miedo. Es necesario enfrentar a ese ego existente en nuestro interior, porque ese es el enemigo número uno que nosotros tenemos que enfrentarnos. Mirarte quién eres tú, porque muchas veces eres capaz de mirar a otros pero no mirarte a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que no debemos tener miedo? Es enfrentarnos a nosotros mismos, porque el Eterno es nuestro único gran vencedor. Tenemos que expulsar a esos pueblos, como dice el texto, poco a poco. Sí, esto significa un trabajo de corrección de todo momento, cada instante. Siempre he dicho que los escenarios que el Eterno pone son escenarios para nosotros poder corregir, no para lamentar, no para quejar, no para sentarnos en un lugar y decir, y ahora esto, ¿por qué me sucede a mí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué tenía que yo estar frente a esta persona? Y ahora mire lo que me sucedió. No, son escenarios para corregir. Poco a poco vamos en el trayecto. Quiero leer el verso 23 y 24, ¿sí? Que dice: y Yahweh tu Elohim entregará ante ti y los confundirá con gran confusión hasta que sean destruidos. Entregarán su rey en tus manos y harás desaparecer sus nombres debajo de los cielos. Nadie te podrá hacer frente hasta que lo hayas destruido. En ti. En otras palabras, el Eterno te está diciendo, en ti está todo. No hay otro lugar. En ti está todo. ¿Sí? En ti. Ahora, si nosotros miramos algo muy importante, la relación que viene a tener entre el verso 25 con el verso 16, que dice, en el verso 16 dice, aniquila a todos los pueblos que Yahweh tu Elohim te entregue. No tengas compasión, ni ellos se rindan culto a sus Elohim, a sus dioses, porque serán un lazo para ti. Ahora los leo el verso 25, dice, quemarás en fuego las esculturas de sus dioses, no codiciarás la plata ni el oro que las cubre, ni te apropiarás, no sea que caigas con ello en una trampa, porque es abominación para Yahweh. Este versos que acabo de leer son que relacionan que hay que quemar con fuego. Este fuego, ¿sí? Que no es otra cosa que el deseo también egoísta. El deseo muchas veces que nos lleva a codiciar lo que no es. Entonces, Moshe advierte al pueblo de Israel, dice que no se lo puede codiciar, porque eso es abominación. Por eso, mis amados Ahim y Ahiot, nosotros en el trayecto de corrección que en esta parasha nos enseña es que nosotros tenemos que saber que esta palabra que más adelante los detallaré tiene mucho que ver a lo que nosotros tenemos que encaminarnos. Ahora, si nosotros vemos el verso 26, dice claramente que no debemos introducir nada que vaya en contra de los principios del Eterno. Recordemos que la casa, Bait, no puede haber nada de anatema. ¿Y qué es un anatema? Es alguien que está en contra de los principios de la verdad, que trata de expulsar con los deseos egoístas a la verdad y no pretende que en su vasija recepte la verdad. Entonces, por esto es lo que nosotros podemos ver. Hay que cuidar esta casa.
esta casa es muy importante. Esta casa que nosotros estamos es donde el Eterno nos ha permitido, ¿sí? Por eso que una vez más recuerda que tenemos que cumplir todos los mandatos absolutamente, porque esto es juramento, el juramento que el bendito sea hecho a nuestros padres, a nuestros patriarcas, son emet, son verdad. Y mira, por eso el capítulo 8 de Devarim 1 dice: cuidaréis de cumplir todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, para que vayáis y multipliquéis y tendréis poseer la tierra que Yahweh prometió con juramento a nuestros padres. Si nosotros vemos esto, es lo que cada vez hace que recordemos que todo el camino por donde está haciendo, por donde te he traído, Yahweh, ha transcurrido prácticamente, dice, 40 años. Esta es la cuarentena del cruce del desierto. Ahora lo que tenemos que hacer lo mismo. Bueno, hoy hablamos de una cuarentena en la cual se ha puesto para que esta pandemia se pueda controlarlo, pero que muchos tampoco quieren obedecer. Acá nosotros vemos también esta cuarentena que tuvo que ser para un cruce en el desierto, porque ahí, en esta cuarentena, hay un propósito: sustentarse por el Eterno, solo de Él depender. No hay nada más que depender de nadie. El sustento del Eterno que va a suplir al pueblo durante todo ese trayecto, porque eso es lo que dice la Escritura. 40 años en el desierto para humillarte o probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandatos, sus mandamientos. Esa cuarentena es para purificar. Hoy también estamos una cuarentena que le llaman que esta pandemia, ¿cómo está atacando? Como he dicho en otros videos, han cruzado fronteras sin límites y han llegado hasta todo rincón. Ha cruzado pueblos, naciones, lenguas, religiones, etc. Pero ¿es eso realmente lo que el Eterno está hoy permitiendo que el pueblo entienda? Que el único juicio justo es de Él, y que el pueblo, si se arrepintiere, la humanidad, la creación en sí como tal, que pertenece porque es del Eterno, cambiaría muchas cosas. Pero lamentablemente esto no se cambiará mientras no haya un teshuvah de la humanidad. Pero mientras tanto nosotros tenemos que trabajar mucho más en la corrección. Tenemos que hacerlo todo. En este trayecto del cruce del desierto, debemos saber que el sustento único es de la Torá de Yahweh, no solo del Eje. Por eso, en la Escritura dice claramente que no solo del Eje vive el hombre, o sea, de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Ese es el sustento del desierto que hoy cruzamos. El desierto espiritual que estás ahí, que tú encaminas en el camino de la corrección. Pero tú puedes hacerlo. ¿Sí? Porque las promesas están dichas. Si nosotros nos sustentamos con el eje del bendito sea, pues ese eje es tan maravilloso que nos podrá dar para nosotros. El Eterno nos puede guardarnos. Ahora, cuando estamos bajo la protección del Eterno, jamás se acaban los vestidos. ¿Cuáles son estos? La protección de la Torá que habla, las vestiduras. Las vestiduras que también cita el Sheliach Shaul en el libro de Éfeso capítulo 6,
11 en adelante. Pero no lo vas a comparar a aquella vestimenta o aquella vestidura que se compara con la Torá y con lo que le ponen con la mentalidad romana ahí. No, esas no son. Nada tiene que ver una vestidura romana con la vestidura del Eterno que provee. Son muy diferentes. Tenemos que saber que la corrección es necesaria y todo es por Ahabá. Si nosotros vemos el capítulo 8:5 dice claramente: reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te ha corregido Yahweh tu Elohim. Dice en la misma escritura que si no corrigiese, quedaríamos como hijos bastardos. Y eso no es el propósito del Eterno. El propósito eterno es ser hijos de luz, hijos de obediencia, hijos que guardan la Torá, hijos que no traen consecuencias, sino más bien guarda la Torá para evitar aquellas consecuencias. El mandato del Eterno sobre la corrección es como con el fin de guardar los mandatos. Estos nos conlleva a caminar correctamente, porque cada uno de sus mandatos son vida, son instrucción que nos lleva en dirección correcta. Esto no es cuestión de religión, esto no es cuestión simplemente de fe, es cuestión de vivir. Van juntas la acción y la vida, la fe, o como llaman, la emuná, y los hechos van juntas. Yahweh conduce a una tierra excelente. Esa tierra excelente es el deseo correcto, el deseo de altruismo, que en este lugar no hay. No hay prácticamente el deseo egoísta, ¿sí? Pero si nosotros miramos la clase de alimentos inclusive que cita ahí Moshe, habla de trigo, de vides, de vino, higueras, granados y aceite, olivas, miel. Cada uno de ellos no solamente son productos simplemente físicos, sino más allá. ¿De qué lejen? Como dije hace un momento, que no solo de lejen vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Vino, sí, el deleite, el regocijo que debe ser para el Eterno, porque guardas Torah. Las higueras, los granados que hablan de las misbot, el aceite de la unción, olivas y miel, el deleite de la Torah. Todo y cada una de ellas que en la Escritura habla son profundidades que nos enseñan. Por eso, la abundancia que Yahweh nos da es siempre. Él es el sustento en el desierto. En otras palabras, la Torah es el sustento que nosotros cruzamos del desierto, la corrección. El mandato de recordarnos a no olvidar a Yahweh. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque trae consecuencias. Mire lo que dice el verso 11. Cuídate que no sea que te olvides del Eterno tu Elohim y dejes de observar sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Es lo que estaba diciendo Moshe, recordando al pueblo de Israel de que todo esto, sí, todo esto es con un fin. Esta parasha nos hace entender que nosotros tenemos que retornar al origen. Si nosotros vemos todo esto, se debe tener muy en cuenta que cuando los egos o el ego crece con los deseos egoístas que pueden hablar, ¿qué pueden hacer? ¿Qué consecuencias puede traer? Es olvidar los mandatos del Eterno. Si tú miras 12 y 14, te vas a dar cuenta de todo eso lo que sucede. Por eso Moshe está advirtiendo. Ahora, si nosotros vemos, tenemos que recordar bien que en el desierto fue nuestro sustento de todos, que dio el maná. ¿Sí? Man en hebreo y maná en las traducciones que está escrito.
que condujo, dice, con el vasto terrible desierto, con serpientes abrasadoras y que escorpiones en una región sedienta y carente de agua, y te sacó agua de la roca de pedernal. El Eterno fue el sustento único. No hay nadie más. ¿Quién puede sustentar? ¿Sí? Por eso nosotros vemos que tenemos que recordar que el ego es capaz de hablar y decir que es mi fuerza, que la puede hacer todo. Eso está hablando en el texto 17 y 18. ¿Sí? Recordemos que la idolatría es la que separa. Siempre tengan presente que la idolatría separa la relación con nuestro eterno Yahweh. Pero ¿qué es idolatría? No solo son cuestión de imágenes que tienen en las paredes, sino lo que hay en tu mente, lo que no has podido sacar, los nombres paganos que sigues invocando, que todavía piensas en ello. Dirás, pero es que simplemente estoy por hablar. No, eso es lo que existe en tu interior y hace que tu boca también pronuncie. Esa idolatría, distancia. La idolatría que muchas veces la gente entiende la Trinidad y varias cosas que traen consecuencias de alejarnos del Eterno. ¿Sí? Por eso, nosotros siempre recordemos que no podemos dejar que el ego aleje de esa comunicación con el Eterno. En el verso 20, ¿sí? En el verso 20, dice que hay naciones, ¿no es cierto? Así que como Yahweh dice, ha aniquilado a naciones delante de vosotros, ¿sí? Aquí hay que habla de naciones. Estos son los deseos egoístas que están en nuestro interior, que luchan. Pero si no destruimos otra vez, nos vemos en consecuencias. ¿Por qué? Porque nos llevará a la desobediencia, que es el peligro que nosotros vivimos. ¿Y qué decir cuando en el capítulo 9 comienza diciendo Shema Israel? Una repetición para cruzar el Jardín o el Jordán, como está en él. Este mensaje es dado a conocer que las fuerzas que existen y son fuertes, es decir, el ego. Recuerda que te dije anteriormente, ese es el enemigo que hay en nosotros, en nuestro interior, que muchas veces habla. Pero para cruzar tenemos que eliminar. ¿Por qué? Porque mira lo que dice, son estos que son hasta los cielos. Si está en la escritura, si tú lees un poco más detenido, dice que son hasta los cielos. Y este es el mundo del paralelismo. Y la corrección es realizar en el camino. Todo el mundo, a esto es lo que yo digo, este es el paralelismo del mundo, los mundos paralelos que nosotros llamamos, es todo el mundo de Bia, que se debe corregir hasta llegar a Atzilut. ¿Qué es Atzilut? Es el mundo de las emanaciones. Este es el lugar donde está el Ejad, el altruismo. Es de donde la luz, prácticamente la luz del Eterno, es la que hace que pueda emanar a todo, a los mundos, para que nosotros podamos subirlas corrigiendo. ¿Sí? Por eso, ahora nosotros vemos, como le digo, pues, estos textos que nosotros vemos, los retos son muy grandes. El enfrentar a un ego es como enfrentar a un pueblo grande, alto. Pero en todo esto está diseñado para vencer. Pero ¿bajo qué? Bajo el nombre del Eterno. Bajo el nombre de Yud Hei Bat Hei, que está compuesto de una Yud, de una Hei, de una Bab, de una Hei. Pero este proceso debemos depender, en este proceso debemos depender de la alimentación
desde el mundo de la emanación, que es Atzilut, ¿sí? En este caso de la Yud. Entonces, el mundo de Vía recibe la luz para seguir el sendero correcto. Estos son los que ascienden corrigiendo todos los mundos, desde el mundo de Asía al mundo de Yetzirah y al mundo de Bería, con una conexión perfecta que hace con la emanación de Atzilut. Y este es el camino, lo que Yeshua dijo, el camino, la verdad y la vida. Entonces, si no hay, a través de este proceso de corrección, no puedes llegar al Padre, donde no existe dualidad, porque ya no existe dualidad. Allá no hay en que yo pienso de esta manera, pero me parece que también es así. Allá es el altruismo, el deseo de unidad, el deseo de Ejad, el deseo de ser uno. Allá no hay para nosotros juzgar el uno a otro y criticar la Shonjará, no. En el mundo de Vía, ese proceso tenemos que corregir. Entonces podemos decir, no es por nuestra justicia. Así lo dice en el 5, ¿no? Verso 5, lo voy a leer. No es por tu justicia ni por tu rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra, ¿sí? No es por nuestra justicia, no es por nuestra rectitud de corazón, o sea, de nuestro deseo. Todo es porque el bendito sea hace y confirmado lo que juró a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Yahweh dio los mandatos, las tablas del pacto. Por eso, notemos lo que sucedió. Durante todos estos textos que tú lees, mientras otros buscan vivir por lo mejor, corrigiendo, obedeciendo, en este caso, los 40 días y 40 noches que estuvo Moshe, los que llevan la cuarentena, otros siguen en vivir en el deseo egoísta. ¿Y las consecuencias? ¿Cuándo? ¿Por qué? Ahí está la consecuencia que viene. ¿Por qué? Porque si estamos viendo estos, es un mundo donde debe vivirse, es corrigiendo para el equilibrio de todo. Quiero detenerme un poco en la palabra Ekev. En el libro, en el texto hebreo, lo que está escrito Ekev es 3 letras que están compuestas de Ayin y la Kov y la Bet. La Ayin tiene un valor numérico de 70, Kov valor numérico de 100, la Bet el valor numérico de 2. Tenemos un valor total de 172. Y este 172 sumamos 1 más 7 más 2 nos da el valor de 10. Y este valor, el valor final de 10, que equivale a la letra Aleph, porque Aleph es 1. Y esta letra está conformado del nombre sagrado, que el nombre sagrado conforma de Yud-Hei Vav-Hei, porque tanto Aleph tiene el mismo valor numérico que es 26, como el tentagramatón que de Yahweh es también 26. Entonces, también tenemos el valor 10 que acabamos de sacar de esta suma, que el valor equivale a Yud. La letra Yud, con esa letra Yud inicia el nombre el nombre sagrado. También inicia la palabra Yad, la mano, lo cual diríamos que es el auxilio del Eterno, el brazo fuerte, y recordemos que con Yud inicia, vuelvo, repito, el nombre sagrado del Eterno. Por esto decimos que el escuchar y obedecer, estamos completamente seguros porque Él emana toda la luz. Y en el mundo de las correcciones podemos trabajar con su guía y poder que nos otorga. Este proceso que acabo de citar, ¿sí? De que la Ayin, la Kov, la Bet, este es el proceso que se llama, en la gematría, que voy a poner también, hay otro proceso que se hace que se dice de Im Hautiot, el valor numérico
que sale en este caso 72. Agregamos las cantidades de 3 letras con las que está conformadas y que sumamos en 172 más 3, que nos da el valor ahora de 175. Buscamos este valor simple, es decir, sumamos 1 más 7 más 5, salen el valor de 13. Y este valor lo simplificamos, del 3 igual sumamos 1 más 3, nos resulta el valor 4. Ahora tenemos el número 4, que equivale a la letra Dalet. Ahora, la letra Dalet está compuesto ¿qué? Esta letra simboliza la puerta, para que no caigamos en un acto de consecuencias. Existe una puerta que es Yahweh, en este caso Yud-Hei Bad-Hei, de donde se producen las acciones del altruismo, lo correcto, y podemos pasar por el mundo de vía. Es decir, las correcciones en el mundo, en el poder del Eterno, pero para todo ello se necesita escuchar y obedecer lo que hemos visto durante todo el trayecto de la Escritura, que es lo que requiere y lo que está haciendo Moshe al pueblo de Israel, que tiene que entender. Esto es guardar Torah. Por eso, si nosotros vemos 15 y 19, en este recuento de que cómo Moshe tuvo que pasar una aflicción por causa de una desobediencia del pueblo que traía consecuencias graves. Y las tablas de piedra, ¿sí?, que tuvo las nuevas o renovaciones, por decir así, pero tenía el mismo contenido de las primeras. Estos son los 10 mandatos. Todo esto ante un clamor de dolor que el Eterno tuvo misericordia por lo que Moshe estaba clamando. Y le permite las nuevas y mantiene firme el cruce a la tierra prometida. Esta tierra, que es el deseo correcto, es la que está en las promesas del Eterno. Por esto mira, y la afirmación única es la Torá, que produce emociones que son suficientes, necesarias y correspondientes a lo que debe generar, ni más ni menos. Así, dando el balance apropiado prácticamente y justo, entonces es así que nuestras acciones van correctas, justas, con misericordia, dando lo que es suficiente y necesario, como el Eterno, en su misericordia, nos brinda a todos. Quiero finalizar esta breve meditación y reflexión de esta parashá, es con lo que dijo Moshe en el 11. Moshe instó a amar a Yahweh nuestro Elohim y guardar siempre sus mandatos, preceptos, estatutos, decretos y mandamientos. Con todo esto, quiere decir que no hay nada más, ni nada menos, porque todo está equilibrado para que podamos cumplir y seguir el sendero correcto. Tenemos que llevar presente que en todo momento nuestras vidas, ¿sí?, y quisiera leerlas desde el verso 18 hasta el 21 del 11. Dice: por tanto, pondréis estas mis palabras sobre vuestro corazón y sobre vuestra alma, y las ataréis por señal sobre vuestras manos, y vendrá a ser como frontales entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ya sea sentado en tu casa o andando por el camino, al acostarse y al levantarte. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus pórticos, para que vuestros días y los días de vuestros hijos se multipliquen sobre la tierra que Yahweh juró a vuestros padres, y que le daría como en los días de los cielos sobre la tierra. Es la promesa. Es nuestro legado de vida. Siempre tengamos presente, porque aún Yeshua dijo claramente que si amamos, guardamos sus mandatos,
lo que dice Yohanan 14:23. Si alguno me ama, dice, mi palabra guardará. También, si hay una relación, el texto del libro de Isaías, quiero solo citarme una parte del 49:26. Obviamente todo este texto es desde el 49, ¿sí? Que hay que leer hasta el 51. Pero dice aquí, haré a tus opresores comerse su propia carne, y como vino, embriagarse en su propia sangre. Y toda carne sabrá que yo soy Yahweh tú. Yahweh tú. Quisiera que tú repitas allí. Dice Salvador. Esa es la promesa. Y que tu Redentor es el fuerte de Jacob. Maravillosas promesas del Eterno. Por eso, mis amados, Ahim y Ahiot, Ekeb, como dije, consecuencias cuando no obedecemos, cuando escuchamos y no obedecemos. Tenemos que escuchar y obedecer. Tenemos que guardar sus mandatos. Devarim es un relato donde Moshe está haciendo todo el contexto, recopilando de todo el trayecto cuando cruzaron y hasta cuando están a punto de cruzar el Jardín, les hace poner en esa palestra de sus mentes de que hubo muchas consecuencias porque no se guardó. Ekev es una palabra maravillosa que está compuesto, y quizás voy a hacerlo en una forma, no sé, un midrash así de que, diciendo de esta manera. Ayin es ojo, ¿sí? Kov es la letra que prácticamente, sí, la vamos a ver lo que... La letra Kov es aguja, ¿sí? Y la Bet, la casa. Aquí solo refiere a que tú medites. Que no puede entrar, decía Yeshua el rico, al reino. Que más vale que un camello entre por el ojo de una aguja. ¿Sí? La casa tiene que estar protegida y guardada por el bendito eterno, por su nombre. Tiene que estar su casa preparada, donde esa casa no es lo físico simplemente. Tú sabes que la aguja puede penetrar en todo lugar, porque por su porte y su tamaño hay cómo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos tomar? ¿Qué es lo que nosotros, el nombre sagrado, queremos hacerlo? No hay lugar que no pueda ingresar. Si tú tienes el nombre sagrado, puedes ser como ese camello que puedes cruzar. No hay imposible. Pero por supuesto que tú me vas a decirme que el camello cómo puede cruzar por el ojo de una aguja. Sí. La Torah es algo que todo lo puede. Por eso tienes que pensar que esta parashá que nos hemos reflexionado breve es ¿de qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? Y hemos entrado en la palabra que también corresponde a consecuencias. Si no guardas la Torah, hay consecuencias. Si no obedeces, hay consecuencias. Si no miras en el Eterno, hay consecuencias. Si no
enfrentas a tu propio ego que está en tu interior, hay consecuencias. En ti está lo que tú puedes lograr. El Eterno ya te dio todo. Que el bendito sea te bendiga en esta Shavua, esta semana, y puedas trabajar en la corrección en el interior, entendiendo y mirando cada escenario que el Eterno pone son beneficiosos. Yahweh les bendiga a cada uno de vosotros y a todo mi pueblo disperso de Israel en el mundo entero. Que les bendiga y a todos quienes miren este video.